El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 83. Oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que braman tus enemigos, y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal y Amón y Amalec, los filisteos con los habitantes de Tiro. También el Asur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos muladar de la tierra. Pon a ellos y a sus capitanes como a Oreb y como a Zeeb, y como a Seba y como a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa las breñas. Persíguelos así con tu tempestad y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. ¿Quién es como tú, oh gran Señor? ¿Quién hizo el mar y la expansión? ¿Quién sobre el mar profundo caminó y la creación él diseñó? Por generaciones nos muestras tu poder, portentos y señales del gran libertador. Dios excelso, Rey victorioso, Dios excelso, a ti lo tiembla tierra en su presencia, Dios excelso, el Dios eternal. Desde la eternidad hasta la eternidad, antes de la creación, Él siempre reinó, vestido
Les damos la más afectuosa bienvenida a nuestro podcast de hoy. Hemos acabado de escuchar la lectura del Salmo 83, un ruego a Dios para que aplique un severo juicio sobre las naciones enemigas de Israel, y que será nuestro tema de meditación central, particularmente en la segunda mitad de nuestro programa, en que nos acompañará el hermano Luis Carballosa, con su comentario bíblico sobre esta porción de las Sagradas Escrituras. Tengamos presente que este salmo concluye con el siguiente versículo: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Apreciado auditor, en los días en que vivimos, somos testigos del permanente conflicto que existe en Oriente Medio, que afecta a Israel y al mundo árabe y palestino. Nosotros, los cristianos, sabemos que dicho conflicto se remonta históricamente al tiempo del Antiguo Testamento. Sin embargo, en nuestro siglo XXI, estamos permanentemente conociendo de nuevos ataques contra Israel, programados principalmente desde Siria, Irán y en parte desde el Líbano, y respondidos naturalmente por Israel con la avanzada tecnología antimisiles con que cuenta. Sabemos que el fundamentalismo islámico, a través de los movimientos militantes de Hamas y Hezbollah, a pesar de una retórica que ha ido cambiando en los últimos años respecto de sus manifiestos fundacionales de las décadas del 90 y del 2000, en la práctica no están dispuestos a una convivencia pacífica con Israel, ya que asumen como principio la hegemonía musulmana sobre la zona, por razones nacionalistas y religiosas. En fin, sabemos por la palabra de Dios que los conflictos que involucran a Israel permanecerán en la historia, y las facciones islámicas más radicales no han abandonado su íntimo anhelo de acabar con la potencia israelí. Ahora bien, esto nos recuerda las permanentes luchas entre Israel y las naciones vecinas, de las que nos hablan varios libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, sabemos que, más allá de las causas políticas, hay una motivación de orden espiritual que motiva a unos y otros bandos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de la intervención de Dios sobre su pueblo escogido. Incluso a pesar de la conducta de quienes han sido puestos en el poder para gobernar la nación y guiarla dentro del marco del plan del Dios soberano hasta el fin de la historia, lo que se cruza inevitablemente con la aparición y el rol de Cristo, el Mesías anunciado. Una de las historias más ilustrativas al respecto es la vivida por Gedeón, narrada en el libro de los Jueces, entre los capítulos 6 al 8, para cuyo conciso resumen acudiremos al ministerio Spoken Gospel. Tal como leemos en el capítulo 6 del libro de los Jueces, Dios envió al ejército madianita contra Israel, en respuesta a su maldad y desobediencia. Madián era un señor supremo particularmente cruel. Muchos israelitas terminaron viviendo en cuevas, y es allí donde Israel finalmente clamó a Dios por misericordia. En respuesta, Dios les envió un profeta que reprendió a Israel por haber olvidado su liberación de Egipto. Incluso Gedeón, el nuevo juez de Dios, estaba convencido de que Dios los había abandonado. Cuando un ángel le dijo lo contrario, y que había sido nombrado como el nuevo libertador de Israel, Gedeón se mostró reacio y pidió pruebas a Dios. Ustedes recordarán el caso del vellón, narrado en Jueces capítulo 6, versículo 17. Bien, cuando Gedeón finalmente aceptó el llamado del ángel, sintió miedo. Cuando se le pidió que derribara el altar de su padre dedicado a Baal, una vez más el miedo gobernó sus acciones. Aunque el Espíritu del Señor estaba con Gedeón, él exigió señales adicionales para confirmar que Dios realmente estaba con él. Después de limitar el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, y sin embargo consciente del temor de Gedeón, Dios le dio otra señal
la noche anterior a la victoria milagrosa contra los madianitas, tal como lo leemos en el capítulo 7 del libro de los Jueces. Pero una vez que Gedeón estuvo en el poder, su miedo dio paso a la brutalidad. 2 reyes madianitas escaparon de las fronteras de Canaán y él los persiguió, amenazando violentamente a cualquiera que no le ofreciera apoyo. Una vez que capturó a los reyes, nos enteramos de que su verdadera motivación era la venganza, ya que estos hombres habían matado a su familia. Y como señales finales de la creciente brutalidad de Gedeón, le pidió a su hijo pequeño que matara a los reyes enemigos que tenía delante. Luego exigió oro como tributo a sus enemigos, lo fundió en un ídolo y lo adoró durante sus 40 años en el poder. Poco después de la muerte de Gedeón, Israel instauraba oficialmente el culto a Baal como su religión nacional. Esto lo leemos en el capítulo 8 del libro de los Jueces. Ahora, en esta historia de Gedeón e Israel, podemos encontrar el mensaje del Evangelio. Observe lo siguiente. Cuando a las personas temerosas se les da el poder, no se detienen ante nada para conservarlo. Y, lo que es más importante en esta historia, olvidan que el verdadero poder proviene de Dios. El día en que el ejército de 300 hombres de Israel derrotó a los 135.000 madianitas, Gedeón les dijo a sus soldados que gritaran por Jehová y Gedeón. Vemos que a Israel se le dio el líder que se merecía. En Gedeón vieron las consecuencias de su propio miedo e incredulidad. Sí, Dios usó el miedo y la violencia de Gedeón para destruir a los enemigos de Israel. Pero eso no fue para demostrar lo grandioso que era Gedeón. En cambio, demuestra lo grande que es Dios. Dios es misericordioso con un pueblo olvidadizo, temeroso y poderoso. Dios tiene derecho a permitir que nuestro orgullo y violencia nos destruyan lentamente, pero en vez de eso, lo usa para humillarnos y salvarnos. Vemos esto más claramente en Jesús. Dios usó el miedo, el orgullo, la política y la violencia de Israel y Roma para colgar a Jesús en la cruz. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, Pedro declara en su discurso del día de Pentecostés lo siguiente: a Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Pero, a diferencia de Gedeón, Jesús no tenía miedo de sus enemigos, no exigía señales, Él las hacía para otros. No olvidó el poder de Dios, sino que confió en Él con regularidad en la oración. Gedeón acusó cínicamente a Dios de abandonarlo, pero Dios abandona voluntariamente a Jesús en el cumplimiento de su propio plan. Y si bien el ascenso de Gedeón al poder transformó su miedo en violencia, la resurrección de Jesús de entre los muertos convirtió la violencia de la cruz en una señal de victoria y poder. Nosotros no necesitamos el vellón mojado de Gedeón para demostrar que el poder y la presencia de Dios estarán con nosotros. La muerte y la resurrección de Jesús son señales para siempre de que todos aquellos que no olvidan a Jesús no tendrán nada que temer. Eterno, Dios único, que habitas en luz, irradias y alumbras tú con gran plenitud, anciano de días y glorioso autor potente, tu diestra es, te damos loor. Eterno, el único Dios, benigno, paciente, nuestro protector,
La mayoría de las personas está de acuerdo que vivimos tiempos difíciles. Quizá debería decir muy difíciles. Hay violencia en el mundo. En todos los países prácticamente de la tierra hay violencia y muerte. Asesinatos, robos, abusos. El Señor Jesucristo predijo en su sermón profético que habría guerras y rumores de guerras en los días finales de la historia, y que habría persecuciones y hambres y plagas y muerte. Es muy probable, querido escuchante, que estemos muy cerca de esos tiempos que el Señor Jesucristo predijo. Como que sentimos ya la fuerza de vientos huracanados y de tornados que soplan y destruyen alrededor nuestro. Nunca antes había sido tan importante que el ser humano, personas como tú y como yo, alcen sus ojos al cielo, al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Acudir a Él, quien tiene la respuesta, quien tiene la solución, quien tiene el control de todas las cosas. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros las enseñanzas, o quizá debería decirlo en singular, la enseñanza que aparece en el Salmo 83. La enseñanza principal de este salmo es una plegaria, una petición, acudir a Dios con un corazón abierto y humilde, porque es en Él y solo en Él donde está la solución a la gran problemática del hombre. La gran problemática del hombre es el pecado, que se traduce en rebeldía, que se traduce en contradecir a Dios y caminar de espaldas a Dios. La gran mayoría de los seres humanos hoy está caminando de espaldas a Dios. No está mirando al cielo, no está procurando la presencia del Todopoderoso, ni busca su ayuda. El hombre, en su orgullo, en su vanidad, cree que él puede resolver sus propios problemas, que no necesita de nadie. Y si alguien pudiese ayudarlo, sería otro hombre, falible y débil igual que él. El salmista Asaf, que escribió el Salmo 83, no pensaba así. Asaf creía que la solución está en Dios, y Dios tiene que hablar, Dios tiene que actuar, extender su mano poderosa. Ese era el pensamiento de Asaf, y debe ser el tuyo y el mío en este día, querido hermano, querida hermana. Dice el Salmo en su comienzo: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Una petición a Dios para que actúe, porque en ese preciso momento su pueblo, su nación, está rodeada de enemigos que están a punto de atacarla para destruirla. De paso, Israel, una nación pequeña, siempre ha estado rodeada de enemigos. Y el salmista apela a Dios, que no guarde silencio, que no calle, que no esté quieto, que actúe, porque he aquí que rugen tus enemigos. Los enemigos del pueblo de Dios son los enemigos de Dios. Los que se oponen al pueblo de Dios se oponen al mismo Dios. Los que aborrecen tu pueblo te aborrecen a ti. Dice el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Los enemigos de Dios, esos pueblos que estaban alrededor, los moabitas, los amonitas, los amalecitas,
y otros de esos pueblos estaban alzando su brazo, dispuestos a atacar y a destruir al pueblo de Dios. Así a lo largo de la historia ha ocurrido. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. No quiere que haya nadie que invoque el nombre de Dios ni que lo adore. Y es importante, querido hermano, querida hermana, querido escuchante, que tú y yo nos refugiemos en ese Dios Santo Todopoderoso. Mire lo que han dicho los enemigos del pueblo de Dios y por lo tanto los enemigos de Dios. Versículo 4, han dicho: venid, destruyámoslos, para que no sean nación, para que no sean pueblo. Acabemos con ellos, exterminémoslos, y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es un milagro. La existencia de Israel es un verdadero milagro. Y destruyendo a la nación de Israel, se destruye, se hace desaparecer ese milagro. Es la más insignificante de todas las naciones, dice Deuteronomio capítulo 7. Y así es, rodeada de pueblos contrarios, países armados en contra de la nación. Solo la protección de Dios puede librarla. Versículo 5. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Mire quiénes hacen la alianza: las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Los edomitas y los ismaelitas son los descendientes de Job. Bueno, Ismael era descendiente de Abraham, el hijo de Abraham con Agar, pero Edom y Moab proceden de Lot. Los edomitas, los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, todos esos eran enemigos del pueblo de Dios. Los filisteos y los habitantes de Tiro, todos ellos, también el asirio se ha juntado contra ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Todos estos estaban en contra de Israel, la simiente que Dios escogió por medio de Abraham y de Isaac. Israel es el mismo Jacob, a quien Dios le cambió el nombre. Y todos esos pueblos estaban en contra de el pueblo escogido por Dios. Ahora el salmista dice: hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Cisón. Esto lo leemos allí en Jueces capítulo 7, versículos del 1 al 23. Cómo Dios derrotó a los madianitas, a Sísara, a Javín y a todos esos enemigos del pueblo, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Oreb y Zeeb, como a Seba y como a Salmuna, a los príncipes que tú has destruido, a todos sus príncipes. Dios los venció, Dios los destruyó con mano poderosa y fuerte, que han dicho: heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Estos ambicionan quitarle al pueblo la tierra que Dios le dio. Quieren quitársela violentamente, pero Dios no lo permitirá. Así, querido hermano, querida hermana, el mismo Satanás, el mismo maligno, a través de sus agentes en la tierra, quiere impedir que tú disfrutes de las bendiciones de Dios. Y hay una sola y única manera de obtener la victoria: es aferrándote al Dios Todopoderoso. Cuando tú y yo nos aferramos a Él, cuando estamos apegados a Él, cerca de Él, cobijados bajo su sombra, no necesitamos más ayuda. Él es suficiente. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
allí en Mateo 11 del 27 al 29. Este salmo termina con un párrafo de victoria, versículos 13 al 18. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, así como el tornado sopla y se lleva toda la escoria, toda la basura, todo lo que encuentra a su paso. Que así como hojarascas delante de ese torbellino, de ese viento fuerte que gira, los enemigos puedan ser apartados. Como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque, persíguelos así con tu tempestad. Interven tú, observe que no hay ni un solo momento cuando el salmista dice algo que indique que él puede hacerlo, que el hombre puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Versículo 13, mírelo ahí. Dios mío, ponlos como fuego, quémalos, como llama, abrázalos, persíguelos. Versículo 15, así como tempestad, y atérralos como tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y observe y busquen tu nombre, oh Jehová. Esos juicios tienen el fin de que aquellos que son juzgados alcen sus ojos y busquen a Jehová. Aquí podemos ver la misericordia de Dios, la piedad de Dios. Él recibe a todo aquel que viene a Él. Versículos 17 y 18. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, que tu persona es Jehová, el Santo, el que es, el que era y será, el Todopoderoso, el Altísimo, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Querido hermano, querida hermana, es cierto que vivimos en tiempos turbulentos, en tiempos difíciles. Soplan vientos huracanados, hay torbellinos, hay huracanes, hay temblores y hay temores en este mundo. Pero tú y yo tenemos el privilegio de acercarnos al Dios Todopoderoso, de aferrarnos a Él y de invitar a otros a que hagan lo mismo. A tus vecinos, a tus amigos, a tus parientes, a todos aquellos que aún están en tinieblas y en ignorancia y lejos de ese Dios. Tú puedes con tu testimonio y con tu voz decirles que se acerquen al Todopoderoso, el único que tiene la solución para todas nuestras circunstancias y problemas. Que Dios te bendiga y te permita hacerlo para que tu testimonio y mi testimonio brillen para su gloria. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.